Y lo más muy que si nos toca. ¿Sí? Ok. No, no sabemos. Sí. Simón, ahora caliente. Sí, muy grande, pero es mi jefe. No, todos lo íbamos a saber. Sí. Bueno, ¿no? Pues buenas tardes. Me da gusto poderlos saludar ahora de manera presencial acá con ustedes, ¿no? De visita. Para precisamente abordar un tema histórico, ¿no? Histórico, y que, digamos, es uno de los temas que Alicia, en lo particular, pues se ha encargado un poco de estar trabajando tanto en términos de rescatar los acontecimientos, ¿verdad? Y las propias personas que se vieron involucradas de manera directa o indirectamente en, en el movimiento socialista de las décadas del 60-70, ¿no? Y que, digamos, se localizan, ¿no? En un conjunto de hechos, situaciones que ahora son históricas y que en gran medida pues han determinado lo que son hoy en día los movimientos sociales, por ejemplo el STL, entre otros. Ah, eh, bien, este es el tema de el movimiento guerrillero, en concreto la Liga Comunista 23 de septiembre, acá en el norte de México, en concreto en Ciudad Juárez, y ahora, digamos, con un sector social muy específico, ¿no? Muy particular, y que también eso, digamos, eso aporta a la teoría de la historia elementos para comprender, ¿no? El movimiento social y sus formas de aproximarse con las masas, como se decía en los 70, ¿no? En los 60 y 70, una aproximación real con las masas, con el pueblo trabajador. Bueno, quisiera también mencionarles brevemente un poco de antecedentes, porque Alicia ya había trabajado con nosotros, ¿verdad?, en una sesión con el mismo, digamos, tema general, y ahí habíamos abordado en términos conceptuales algunas ideas que tal vez puedan ser retomadas en la sesión de hoy, ¿no? Para irlas afinando un poco más, ir compartiendo las posibilidades de conceptuar, ¿no? Y desarrollar cada vez más nuestra propia interpretación del movimiento guerrillero de los 70. Y ahí trabajamos conceptos como, por ejemplo, la violencia revolucionaria, ¿no? Ese fue uno de los conceptos que trabajamos. Y lo soportamos con el concepto de intolerancia de Zizek, ¿no? O Zizek, en relación pues a esta reivindicación de la violencia, en tanto que es una violencia pues para liberarse de una violencia estructural, ¿no? Que se soporta precisamente en toda una gama de relaciones que reproducen el tipo de sociedad en el que estamos involucrados, ¿no? Un tipo de sociedad burguesa que al fin de cuentas se basa en o sigue sosteniendo este principio de la explotación del hombre por el hombre y la mujer por la mujer, ¿no? Otro concepto que manejamos fue el de la revolución socialista mexicana, ¿no? En el siglo XX. Es decir, pasar de hablar en los términos que el Estado define a esta coyuntura como guerra sucia, ¿no? Y entonces comenzar a construir una propia conceptualización desde el movimiento mismo, ¿no? Y entonces, como el común denominador de todos estos movimientos, movilizaciones y luchas guerrilleras, era en gran medida la aspiración hacia un modo de sociedad distinta, particular,
de tipo socialista, pues entonces hay compañeros ya de la ENA en el DF, ¿no?, que han comenzado a hablar de este momento de la historia contemporánea como la época de la Revolución Socialista Mexicana, ¿no? Entonces, eso básicamente fue lo que trabajamos la vez pasada con Alicia, ¿no? Y entonces ya para darle la palabra, pues nada más me gustaría hacer dos comentarios breves sobre el método, ¿no? Como les decía ahora, no sé, lo ponemos al consenso de todos nosotros de que, digamos, la exposición que nos haga Alicia sobre su propio trabajo sirva como pretexto para abordar la temática, ¿no? Y entonces, que eso nos permita a nosotros no enfocar nuestros esfuerzos reflexivos única y exclusivamente en el texto que nos compartió Alicia, ¿no?, sino tratar de ver la temática, ¿no?, en su conjunto, desde diferentes ámbitos y perspectivas, para entonces compartir, ¿no?, dudas, comentarios que tengamos cada uno de nosotros, su información, que tengamos cada uno de nosotros sobre el tema que va a tratar Alicia, ¿no?, para que esto no sea una especie de examen profesional, ¿no? Y entonces Alicia tenga que estarse defendiendo de las críticas que hagamos de su texto, por ejemplo, ¿no?, sino que más bien toquemos el tema, ¿no?, lo desarrollemos entre todos y entre todos aportemos elementos incluso para que Alicia pueda incluso retomarlos, ¿no?, y desarrollar de una manera muy específica en su trabajo particular. Entonces, para esto, propondríamos que Alicia nos platicara sobre su trabajo unos 20, 25 minutos, ¿no?, y luego pasamos, ¿no?, a la ronda de comentarios, ¿sí? Pero en el entendido de que los comentarios entonces serían una especie de retroalimentación en tanto a la temática, ¿no?, como algo, digamos, como una generalidad de la que podemos partir para luego ir tocando puntos en específico, ¿no? Y digamos, ese sería ya pues el trabajo del coordinador, pero sí, digamos, no enfoquemos nuestras fuerzas pues a la información, al comentario, ¿no?, al comentario de Alicia, sino de compartir. Ujú. Eh, un recordatorio de la película esta italiana de la clase obrera no va al paraíso, ¿no? Justo porque en que sería un capítulo, es un artículo, pero tiende a ser un capítulo de una tesis, es donde quiero que se vea como el protagonismo de las mujeres juarenses, que en la década de los 70 van a ser primero obreras y después se van a integrar o van a aceptar integrarse a esta organización político-armada que se llamaba la Liga Comunista 23 de septiembre, que en términos o como antecedente, pues esta organización van a ser en el 73, pero en 1973 a nivel nacional, pero va a tener una gran fuerza en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, justo por lo que está aconteciendo en esta frontera en el 72-73, ¿no? ¿Y qué está aconteciendo? Pues bueno, hay un movimiento de huelga bastante importante en el tecnológico, que es como
que es la primera escuela en, ¿cómo se le dice? Para una clase popular, pues, hombres, que está surgiendo justo en 1964. Entonces es muy significativo que el tecnológico surja justo en el 64 y en el 65 inaugure la primera maquiladora en Ciudad Juárez. Entonces prácticamente el tecnológico va a surtir de carne joven, de carne nueva, a esta industria maquiladora transnacional que tiene todo el capital extranjero, ¿no? Se me olvidó decirles antes, como parte de la presentación, como un primer punto, que yo trabajo esta historia desde la historia oral, es decir, desde la entrevista a protagonistas, ¿no? Entonces nos está diciendo que que hablamos de una comunidad muy pequeña, ¿no? No es una mayoría, es una minoría, y sobre todo es una minoría porque esas mujeres que se van a integrar y algunos hombres, la mayoría de ellos están ahorita en calidad de ejecutados o de desaparecidos políticos, es decir, si fueron bajas de la liga, ¿no? En el texto lo voy a reconstruir a partir de 3 testimonios, o está reconstruido este texto, el que estamos presentando. Por un lado es Miguel, que es estudiante del tecnológico, y él va a ser el encargado de armar esta brigada o esta célula obrera. Después va a estar Amanda Arciniega, que ella labora como obrera, pero que después, posteriormente, cuando entra a la liga, no va a ser obrera ya. Y Dulce, ella sí es obrera, es cuando es invitada a la liga. Ella no era estudiante ya, entonces tiene unas características como muy particulares, porque, lo digo en el texto, es la única obrera que yo he podido entrevistar ahora que sigue viva, ¿no? Que fue parte de esta célula obrera, porque realmente todavía no he hecho ese trabajo, pero si lo tuviéramos que hacer, hay una gran cantidad de mujeres ejecutadas o muertas, ¿no? Ejecutadas o desaparecidas de este sector, de esta célula obrera, ¿no? ¿Qué tiene de interesante históricamente que se junten Maquila y que se junte tecnológico? Tiene de interesante que a la frontera acuden miles y miles de personas, una gran mayoría son mujeres, muy pequeñas de edad, es decir, algunas no eran ni mayores de edad, y la mayoría de ellas migrantes, pues sí, acuden a la frontera, ¿no? Migrantes que van exclusivamente a trabajar a la maquiladora, ¿no? Aunque también hay otro sector que va a integrarse a esta comunidad, a esta célula guerrillera, que van a ser muchachos de ahí mismo de la frontera que estudian. Ahí también hay un experimento muy importante que es una prepa popular, va a tener muy poco tiempo de vida, pero esta prepa popular hay varias estudiantes que están trabajando al mismo tiempo en la maquiladora y que van a ser quienes van a integrar. Los que leyeron, no sé si compartieron el gusto que yo le tengo a las entrevistas. Yo las amo y me divierte muchísimo en unas, ¿no? Sobre todo la de Dulce, ¿no? Es como súper fresca. Dulce, ella se quedó como en los 70s. O sea, al momento de entrevistarla, ella vive en los 70s. Incluso Amanda, que es la que me conecta con ella, dice que un pasatiempo de Dulce es recorrer las casas de seguridad, es decir, esos sitios donde la liga tenía a sus militantes, que ella va y recorre a veces en Ciudad Juárez esas casas de seguridad, tratando de hacer un ejercicio o de nostalgia o de memoria, ¿no?
es súper, me atrevería a decir que es paranoia, ¿no? Lo que tiene, porque ella cree que toda la gente que se le acerca es policía o pertenece a algún cuerpo de seguridad. Entonces su entrevista fue como en un principio para ponernos de acuerdo súper difícil, pero después fue muy abierta. Todo el tiempo como que habla al mismo tiempo que es como muchos recuerdos, ¿no? Más que reflexión, son como muchos recuerdos los que hace ella. En comparación a Miguel y Amanda, que ellos dos pertenecieron a una comunidad posteriormente que es la de presos políticos de la Liga, entonces que les da como, aparte de un estatus diferente a Dulce, porque ellos viven mucho tiempo en la cárcel y en el ámbito público son reconocidos como expresos políticos, identidad que no tiene Dulce en este caso, ¿no? Entonces, en las entrevistas vamos a poder ver que es muy diferente, por ejemplo, el recuerdo que nos comparte Amanda del recuerdo que comparte Dulce, ¿no? El de Miguel es diferente, ¿en qué sentido? Bueno, nada más les voy a leer, por ejemplo, el momento en que dicen que ellos empiezan para que vean la diferencia que hay, y eso es bien importante para trabajarlo después en el análisis de las entrevistas. ¿Por qué? Porque para el análisis debemos de estar como claros de que cada sujeto está atravesado por diferentes ejes que lo hacen ser ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Miguel es varón, es estudiante y nunca había trabajado en una maquila, excepto cuando hizo prácticas y pues él no entró a la línea de producción directo. Entonces, por ejemplo, cuando dice que el tecnológico se está acercando con el la reciente comunidad de las obreras de maquila, dice Miguel, bueno, que está hablando desde su contexto de la huelga del tecnológico, dice, una cuestión muy importante era lo que se hacía en los camiones, es decir, las rutas. Haz de cuenta, decíamos, bueno, ahorita vamos a salir, es la llegada de las muchachas de las maquiladoras, vamos a subirnos a los camiones y empezar a hablar. Ya el movimiento estudiantil empieza a romper su situación meramente estudiantil. En las manifestaciones nuestras no eran unas cosas muy grandes, no, pero veíamos muchachas con la batita esa de trabajo de RCA, de Convertors, de General Instruments, las maquilas que empezaron en aquel entonces. Caso particular, les puedo hablar del grupo de obreras que va al tecnológico en busca de orientación porque quieren algo. ¿Sabes qué? Nos tratan mal, el gerente de personal es esto, la supervisora de personal es esto, la de calidad es aquello. ¿Qué podemos hacer? Hay otra fábrica muy importante que era la de la Nielsen. De ahí se genera una inconformidad muy grande, surge todo un comité, todo un grupito de obreras. Y ya, se nos unen, son parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, son parte integral, así como un comité. Lo que Miguel nos está diciendo es que ellos son participantes de un movimiento estudiantil, es decir, tienen un estatus de que están de activistas, aparte las chavas son las que van con ellos, o sea, tienen un nivel ahí como de poder, digamos, poder se escucha muy Foucault, pero a ver, de poder es decir, las chavas están asistiendo hacia ellos y ellos les están como convidando de un análisis, en este caso marxista, ¿no? De lucha, ¿no? De empoderarse. Ahí va la de, por ejemplo, el testimonio de Dulce. No, el de Amanda, por ejemplo. Amanda, ya participaba en huelgas, ¿no? En la maquila quedan huelgas muy tempranas y estamos hablando que en el 65 empieza, estamos hablando de una huelga 71-72, es muy temprano, ¿no? Entonces, bueno, Amanda nos dice,
Los muchachos del tecnológico iban con camiones a recoger gratis a las obreras en la tarde y los que iban en la noche, pues en la noche. Entonces ya se empezaban a echar los rollitos, que porque el movimiento de huelga y hasta cierto punto despertar la conciencia de las obreras en la maquiladora. Algunos de ellos echaban algún rollito sobre el manifiesto comunista. Amanda nos habla de un manifiesto comunista, sabe lo que era, decía hay una huelga, etcétera, etcétera. Y ahí va lo que dice Dulce, ¿no? Dice, bueno, en ese tiempo andaban los muchachos, sobre todo casi más muchachos jóvenes, andaban haciendo pintas y fueron y pintaron allá en la maquila, la Nielsen, y luego iban y nos llevaban volantes y quién sabe qué. A mí me daba mucha risa porque decían que la explotación, que quién sabe qué, y decían las muchachas, ¿y a mí qué chingado me importa la explotación? Unas los aventaban los volantes, otras sí los guardaban y así, ¿verdad? Pues yo nada más me quedaba viendo que estaban pintando y decía yo, pues ¿qué van a poner? Entonces, bueno, sí, para no estar leyendo todos los estos, si vemos, en términos de historia oral, tendríamos que estar analizando cada una de las entrevistas y ver desde dónde, desde qué lugar nos está hablando cada uno de los actores, ¿no? Su experiencia, qué es lo que nos dice. A lo largo de este trabajo, lo que vamos a encontrar, pues, es que se toman diversos temas, ¿no? Para mí los más importantes que creo que son estos, pues son como el ejercicio o la huelga estudiantil que están haciendo los estudiantes en el tecnológico. Y bueno, cuando se va a hacer la Liga Comunista, el gran actor o el gran sujeto que va a tener la Liga Comunista para los que se va a hacer, pues, es para los trabajadores, para el proletariado o para los obreros. Y en este caso, todavía en este artículo no me atrevo a decirlo, pero creo que la Liga, uno de los bastiones obreros, de los únicos bastiones obreros que va a tener a lo largo de su vida va a ser Ciudad Juárez, es decir, con los obreros de la maquiladora, ¿no? Casi estoy segura, todavía no lo puedo aseverar, pero casi estoy segura, ¿no? Bueno, y entonces los muchachos se topan con esta nueva comunidad de obreras muy nuevas que no tienen ningún ejercicio político, digamos, o sindical, pero que sí se están quejando, que sí están viendo agravios en su trabajo, es decir, en las maquilas. Entonces los muchachos del tecnológico dicen, vámonos con ellas, ¿no? Vamos a trabajar. Ese es el sector que nos interesa, porque aparte Juárez tampoco tenía un gran sector obrero. Entonces es impresionante cómo empieza a haber una comunidad de tantas jóvenes obreras de la maquila. Otro tema o eje que creo que es muy importante para este trabajo, pues, es en sí el género, pero no nada más como género de decir son obreras o son mujeres, sino que también son pobres, ¿no? Porque si no, no estuvieran trabajando en una maquiladora. Es gente que tiene que trabajar para estudiar, las que estudian. Están bajo la supervisión o bajo la autoridad de casi puros varones, tanto en la maquiladora y posteriormente cuando entran van a ser pues las subordinadas de los muchachos, es decir, de los estudiantes de la maquila, ¿no? De la maquila del tecnológico. Entonces su reflexión pues tiende más a decir, bueno, es que nosotros éramos las empleadas de, éramos las hijas de, éramos algunas las novias de, ¿no? Es decir, ya de los que serán sus jefes políticos o sus encargados políticos de la liga. Para mí ese sería el segundo eje importante. El tercero es la pregunta, creo que no está completamente desarrollada aquí y esa es como un pendiente que tengo. ¿Cómo se llega a una conciencia tanto de ser obrera, mujer, etcétera, como una conciencia de clase, ¿no? Es decir, se tienen que juntar todos estos elementos porque uno de los que se maneja acá mucho los diálogos era que las propias mujeres, es decir, las trabajadoras de la maquila, al contrario de sentirse agraviadas o decirlo públicamente,
se sentían agradecidas justo porque ellas ya estaban en otra etapa laboral, es decir, como algunas de sus familiares o como otras mujeres de la frontera no habían tenido que trabajar en bares, en prostíbulos, en súpers o en comercio, un comercio muy cerrado, no muy cerrado, pero tampoco muy extenso en la frontera. Entonces decían, bueno, nosotros ya teníamos un trabajo y como que le agradecían, pues, ¿no? A que hubiera este sector, que las estaba empleando. Entonces, un tercer eje sería cómo es que se podía o cómo no pudieron o cómo se hizo para trabajar lo que sería esta de la conciencia de clase, ¿no? Dentro de las propias obreras o dentro del sector obrero de las maquilas. ¿Por qué? Porque vemos que, insisto, no estamos hablando de una gran comunidad, ¿no? Es una comunidad pequeña, muy pequeña, que sí toma esa invitación para pertenecer a un grupo político armado radical, como es la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Por último, yo creo que uno de los últimos ejes es justo la reconstrucción de la memoria, desde dónde reconstruyes, ¿no? Y aquí volvemos a los personajes y vuelvo a hacer énfasis. Amanda y Miguel, ellos desde su posición de ahora, pues siguen siendo unos expresos políticos, sí, con una memoria traumática fuerte atrás de ellos, pero que no les ha impedido seguir como su vida, ¿no? Amanda es recontratada después de salir de la prisión en el 89, es contratada por una red de amigos que le dan trabajo, etcétera, etcétera. Miguel también, ahí medio la han sufrido, sí la han sufrido para esto, pero bueno, tienen una familia, tienen hijos, etcétera, etcétera. Dulce no, Dulce yo creo ahí en su reconstrucción de la memoria es mucho más difícil porque ella decide abandonar la liga. Y la razón que da, según ella, ¿no? Es que porque su esposo revolucionario le es infiel. Yo creo y en mi análisis digo que detrás de esta infidelidad del esposo tiene que haber una reflexión donde ella está viendo caer como a un gran grupo con los que empieza esta célula obrera, los ve caer, desaparecer, que son ejecutados, y entonces ella empieza a reflexionar, bueno, esto es tan gigante, ¿no? Esto del capitalismo es tan gigante y no lo podemos acabar nosotros. Entonces yo ahí sí lo que concluyo mucho es que en términos de memoria, es muy difícil, pues, para Dulce tener este ámbito tan positivo como el de Miguel y como este balance tan positivo como el de Miguel y el de Amanda, ¿no? Dulce ya apenas está recién jubilada, o sea, pensionada por la maquila porque ella ya no pudo seguir trabajando por problemas de pulmón y por problemas de ojo, porque dice que eso es lo que le pasó estando en la maquila, ¿no? Por último ya, ahora sí, con lo que yo cierro y lo que me da como este diálogo entre los tres entrevistados, digo, bueno, creo que ya hablando como grupo, como proyecto revolucionario de la Liga, pues creo que ellos buscaban un sujeto que ellos habían leído en la teoría marxista, tenían que encontrarse con el proletariado, tenían que encontrarse con ese sujeto revolucionario y se topan con algo parecido pero que no es lo que ellos habían aprendido o que habían leído en los libros, ¿no? Se topan con una comunidad nueva de mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras. Y entonces yo cierro ahí con una cita de Berger porque digo, hizo falta lo que nosotros, por ejemplo, en historia oral hacemos mucho, no nada más es, a ver, cuénteme datos duros, ¿no? O sea, dígame, no me interesa lo que usted siente, eso, nunca lo decimos, al contrario, ¿no?
Nosotros empezamos con el relato de la experiencia, es decir, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus frustraciones. Para nosotros en los momentos de crisis son fundamentales, ¿no? Para el análisis. Entonces, bueno, siento que al proyecto, o creo, en eso estoy trabajando, al proyecto revolucionario que sostenía la Liga, en vez de ir a decir lo que tenía que hacer ese sector obrero, tuvo que haber preguntado en primer término o sea, cuáles agravios son los que te están dañando, cuáles agravios son los que queremos acabar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pero como que no hubo esa retroalimentación, no hubo esa alimentación, como que toda la teoría que ellos leyeron y en lo que estructuraron, así como sus principios básicos, en el análisis se dejó pues fuera ese sujeto revolucionario al que iban a ir a organizar, ¿no? Entonces, bueno, yo pararía acá la presentación y ya lo dejo abierto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mira, como decíamos ahora cuando iniciábamos, ¿no? Digamos que tomemos como pretexto para aportar comentarios, información, datos, etcétera, sobre la situación general que nos plantea acá Alicia, ¿no? Que es básicamente, digamos, bueno, ah,
se les cayó la red, taller de filosofía, son muy organizador. ¿Qué procede?